Precioso Señor, no hay una voz tan tierna como la tuya. Qué paz en esta voz. Yo lo único que necesito eres tú. Cada hora te necesito. Oh, bendito mi Salvador, vengo a ti. Buenos días, un feliz sábado. Es bueno estar en la casa de Dios en este santo día de descanso. Por favor, tomen notas mientras vamos a través de este servicio. Hoy es el siguiente sábado, es enero 19. Va a ser nuestro servicio de comunión y también nuestro día de oración y ayuno. Enero 19. Siguiente sábado es el servicio de comunión y también un día de adoración, de ayuno y oración. Amén. Y comenzaremos el día de ayuno y oración el viernes en la tarde y cerraremos el día de oración juntos, de ayuno y oración juntos al atardecer del sábado. Usted tiene a jóvenes que pueden necesitar almuerzo en el día de oración y ayuno y lo vamos a traer y va a ser servido y va a ser invitado, van a ser invitados, y esto lo vamos a hacer en enero 19. Muy bien. Incluso aquellos que están en línea, Salvado para Servir Internacional, si se quieren unir, vayamos a la pantalla. La semana pasada estuvimos cubriendo algunos eventos actuales y los vimos a la luz de la profecía bíblica. No va a pasar mucho, pero nosotros cubrimos esto este lunes pasado. Christian Bale está agradeciéndole a Satanás por su papel como Dick Cheney. Y como vemos esto en la pantalla, en su interpretación como Dick Cheney, en la gran controversia 506 párrafo 5, nos confirma que esto va a tener que ver, tenerse en los últimos días. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en línea este pasado lunes? Y también en enero 9 del 2019 hay unos cómicos que se llama La Segunda Venida. Lanza un superhéroe protagonizado por un Jesucristo torpe. En este mismo artículo, en la serie de cómicos que viene, que se llama La Segunda Venida, la letra roja dice: representa a Jesús como un fracaso que decepcionó a Dios al ser crucificado cuando caminó por primera vez por la tierra. Entonces, ¿cómo le llaman la cruz? Que esto fue un fracaso cuando estuvo en la tierra. Dice: Él es enviado de vuelta para aprender cómo ser un verdadero Mesías, aprendiendo del superhéroe, el hombre sol. Entonces, algunos de ustedes me podrían decir, esto es algo normal, pero estas son las palabras del Papa. ¿Qué conexión? Las palabras del Papa con los cómicos DC. Dice que la crucifixión, esto es lo que dice el Papa, dice lo que dice el Papa Francisco en New York, en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Dice: y si a veces nuestros esfuerzos y obras parecen fallar y no producen fruto, debemos recordar que somos seguidores de Jesucristo y su vida,
humanamente hablando, terminamos en fracaso. ¿El qué? El fracaso de la cruz. Entonces el Papa está diciendo que humanamente hablando, la muerte de Cristo en el Calvario, en la cruz del Calvario, fue una falla, fue un fracaso. Y dice, resalta humanamente hablando, pero el Salvador vino como un humano, tomó nuestra naturaleza pecadora y Él venció como humano, humanamente hablando. ¿Eso es un fracaso? No, amigo, eso es una prueba. Ahora, Colosenses, capítulo 2, comencemos en el verso 14. Colosenses 2:14, ¿estamos allí? Dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió Jesús públicamente, triunfando, ¿qué dice? Triunfando sobre ellos en sí mismo como hombre. Como ¿fue una falla o una victoria? Según lo que acabamos de leer. Romanos 8:3. Estas son las preguntas que debemos comenzar conversaciones para ser testigos a las familias, a los miembros, a los trabajadores, a los compañeros de trabajo, diciéndole que si la muerte de Cristo en la cruz fue una falla, fue un fracaso, y llevarlos a la Biblia. Vayamos a Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en qué? En la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley, esto es una victoria, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto es victoria, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la condición? Para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 14, y luego dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Él viene a ser humanamente hablando, dice, y Dios tenga misericordia de este poder del anticristo. Dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 16, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Esto es victoria. Esta victoria está asegurada para nosotros, amigos. Padre Celestial, nos postramos ante tu presencia en este día, en este santo día, que es tu santo día de reposo, mientras nos arrollamos como señal de humildad. Derraman tu Santo Espíritu sobre nosotros, reavívanos y refórmanos, y permite que seamos, por medio de estos eventos, seamos usados para ministrar a los hombres que están caminando en el camino de Emaús. Ellos no estaban dispuestos a repartir las noticias del Evangelio. Ayúdanos a aquellos que están aquí, a aquellos que están en línea, o por aquellos que están por primera vez, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos al libro 8 de Daniel. Miremos Daniel 8, y hemos ido a través de una serie, Daniel 8, y comencemos con el verso 2. La Biblia dice, y vi en visión y sucedió
Cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ula. Amigos, las cosas están cada vez más peor. Esto es lo que vimos de estos cómicos. Este es enero 11 del 2019. CBS News dice: los cómicos Marvel anuncia su primer superhéroe drag queen. Y ustedes ven cómo estamos en la profecía bíblica. Ya le di dos referencias, voy a darle dos referencias. Mateo 27, verso 39 al verso 43. Y la segunda referencia es Patriarcas y Profetas. ¿Qué libro dije? Patriarcas y Profetas, página 457 y 58. Todas estas cosas que veamos en los medios, en los mercados, todas estas abominaciones, estamos parados en el borde de la Canaán celestial. Y cerremos Daniel 8, verso 3, y nosotros vimos que Dios le mostró a Daniel un cuerno con dos cuernos, y vimos un macho cabrío que tenía un cuerno largo. Y nosotros estamos repitiendo algo que vimos el sábado pasado. Y el verso 20 y el verso 21, ¿quién es el carnero con dos cuernos? Es Media y Persia. ¿Y quién es el macho cabrío con un cuerno grande? Es Grecia. Y miremos el verso 4, del verso 4 al verso 8, nos dice quién es y quién conquistó a quién. El macho cabrío conquista al carnero. Entonces, ¿qué nación conquista a quién? Grecia conquista a Medo-Persia. ¿Y qué año fue? ¿En qué año Grecia conquistó a Irán? Esto fue en el año 331 antes de Cristo. Y vayamos a Daniel 8:21, dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y quién es este rey primero? Pues Alexander el Grande. Esto es en el año 331 antes de Cristo. Ahora, háblenme ustedes, ¿dónde estaban los judíos en el año 331? Esto lo vimos en la semana pasada. ¿En dónde estaban? Ellos volvieron a Jerusalén para reconstruir Jerusalén entre el 457 hasta el 408. Ellos están en Israel en ese momento, cuando Grecia conquista a Persia. Y vimos en la profecía que hay 4 reinos en la profecía basado en el libro de Daniel. ¿Cuál es el primer reino? El león, Babilonia. Segundo, Medo-Persia. Tercero, Grecia. Cuarto, Roma. Y después de Roma pagana vino Roma papal. Y Babilonia, Persia, Roma y el papado literalmente esclavizaron y persiguieron al pueblo de Dios. Pero ¿qué de Grecia? Y cubrimos esto la semana pasada. Y ahora vemos cómo Alexander el Grande fue a Egipto y fundó una ciudad llamada Alexandria. Justo allí en el círculo rojo en la pantalla. Y ¿qué es lo que estamos viendo? Que si nosotros vemos dónde está ubicada Alexandria en Egipto y dónde está Israel, Jerusalén, ustedes ven que este es una muestra de dos poderes. Alexander conquista y se establece, funda la ciudad de Alexandria. ¿Y cómo fue llamada esta ciudad? Como la ciudad del conocimiento. ¿Y qué se estaba enseñando en la ciudad de Alexandria en Egipto? La naturaleza, la adoración a la naturaleza, espiritualismo y qué más. Vamos, la filosofía natural del hombre,
¿Qué más? La inmortalidad natural del hombre, que Dios, que el hombre es Dios, que la naturaleza es Dios, que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos no son importantes. ¿Y quiénes fueron los profesores de Alexander? ¿Quién fue el profesor de Alexander? Aristóteles. Y si ustedes conocen la historia, ¿cuál fue el profesor de Aristóteles? Platón. Y más atrás, ¿quién fue el profesor de Platón? Sócrates. Sócrates. Pongan por favor esto. Amigos, necesitamos estudiar la historia. Y aquí está. Y nosotros vimos que en Alexandria, Egipto, había dos cosas prominentes. Teníamos la filosofía griega y la idolatría egipcia. Esto lo vimos la semana pasada. Aquí vemos a Aristóteles y Alexander. De izquierda a derecha está Alexander y a la derecha Aristóteles. Y miremos esto. Los filósofos griegos estaban siendo empujados hacia la idea radical de que no había dioses que controlaban el destino de la vida, sino solamente los mismos hombres que pudieran descifrar las leyes del universo y que pudieran controlar la naturaleza. Y supremo entre tales pensadores estaba Aristóteles. Y miremos, esta es un segundo testigo, esto lo cubrimos la semana pasada, y miremos mostrando que Aristóteles fue un adorador de la naturaleza. Y había alguna diferencia entre los pensamientos de Aristóteles y de su profesor Platón. Y un tercer testigo, este es John Loughborough, escribiendo sobre Aristóteles, y en 1516 un Peter Ptolomeo Sáter escribió algo. ¿Y qué creían ellos? Que ellos fueron conducidos por hacia la inmortalidad, la doctrina de inmortalidad del alma. Y hagamos estas matemáticas. ¿Qué estaba siendo enseñado en Alexandria? La inmortalidad del alma. ¿Y qué debería haber sido enseñado en Israel? ¿Y qué viene al pensamiento cuando se habla sobre la inmortalidad del alma? ¿Qué viene? La oración al sol. Y había un paso, había algo cercano a esto. Y miremos la historia, amigos. Tenemos que conocer la historia. Esta es una cita de la Gran Controversia, 542, párrafo 1 y párrafo 2 en español. Las mismas enseñanzas que Satanás le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén fueron enseñadas en Alexandria, en Egipto. Esta es una lección de historia. Y también Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles y de Alexander y de Alexandria, y que no había lugar para las modas antiguas. Y Aristóteles sonaba como los cómicos DC de hoy. Que Cristo es una persona inepta, tonta, y ustedes ven, son las mismas mentiras. Dice, Aristóteles dio la respuesta, dijo que eran las reglas de la naturaleza mismas, que eran todas la esencia de todo lo divino en el universo. ¿A qué llamo divino? Las leyes de la naturaleza. Esto es panteísmo, esto es espiritualismo. Y dice, porque Dios es para nosotros una ley imparcial, admitiendo no corregir o cambiar, y mejor pienso, dice Aristóteles, y más seguro que los que están grabados en tablas. No necesitamos los 10 mandamientos. Esto fue lo que fue enseñado. ¿Y quién tomó las enseñanzas de Aristóteles? De las enseñanzas de Platón, las enseñanzas de Sócrates, y las esparció a todo el mundo. Alexander el Grande. Y pregunta, ¿quién fue a Alexandria en Egipto para educación? Los judíos.
Amigo, esta es una historia muy triste y es por esto porque los judíos fueron a cautividad por Grecia. Ellos, ellos no fueron forzados, ellos escogieron, y cuando esto tuvo lugar, cuando ellos dejaron Jerusalén, Judea, y cruzaron las fronteras y fueron a Egipto, ¿a dónde? A Alexandria, a esta ciudad. ¿Entre qué? Entre Malaquías y Mateo. Por favor, escriban, ¿entre qué libros? Entre Malaquías y Mateo. ¿Qué testamento en la Biblia termina con Malaqueo? ¿Y qué testamento comienza con Mateo? El nuevo, el antiguo y el nuevo. Entre el antiguo y el nuevo testamento, este fue el tiempo cuando los judíos dejaron Jerusalén y fueron a Alexandria en Egipto. Y ellos se establecieron a los pies de los paganos. Y cuando ellos regresaron a Jerusalén, ¿qué enseñaron? Paganismo. Y como resultado, ¿qué hicieron con Jesús? Misericordia, lo rechazaron. ¿Y qué de aquellos que están en las sinagogas? ¿Qué se les está enseñando en las iglesias? Paganismo. ¿Y qué se les está enseñando en las escuelas? Paganismo. Esto fue entre Malaquías y Mateo. ¿Están listos para esto? Pregunta. ¿Cuándo Alexander estableció Alexandría? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha Alexander tomó Persia? En el año 331. Confirmemos esto, por favor escriban esto. ¿Cuál fue los últimos 3 libros del Antiguo Testamento? Vayamos hacia atrás. Malaquías, antes de Malaquías, Zacarías, y antes de Zacarías, Ageo. Y Ageo y Zacarías y Malaquías, todos ellos profesaron en el tiempo cuando los judíos estaban reconstruyendo Jerusalén, entre el 457 hasta el 408. En otras palabras, la palabra de Malaquías terminó, no había profetas, desde ese momento. ¿Hasta que qué? Hasta que vino Juan el Bautista. ¿Están conmigo hasta aquí? Cuando los judíos fueron llevados a la cautividad egipcia, ¿quién dijo que los iba a sacar de allí? ¿Se acuerdan? Moisés. Cuando ellos estuvieron en la cautividad babilónica, ¿podrían por favor darme algunos profetas que dijeron que tenía que salir de Babilonia? ¿Cuáles profetas? Daniel, Jeremías, Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías. Ustedes tienen el punto, pero cuando los judíos escogieron ir a la cautividad a Grecia y a Alexandria en Egipto, Dios, ¿a quién levantó para sacarlos de Egipto? Después de este periodo de silencio entre Malaquías y Mateo, Él levantó a un profeta para llamarlos a salir de Egipto. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Ahora, Dios no profetizó que los judíos iban a ir a cautividad de nuevo en Alexandria, en Egipto, en Grecia. Sí, Él lo hizo. Vayamos a Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9. Y miremos lo que la palabra de Dios dice. En el verso 9 y comencemos el verso 12. ¿Están allí, amigos? Zacarías, capítulo 9, verso 12. Recuerden, por favor, ustedes deben seguir esto. No quiero ir muy rápido, yo quiero que ustedes sigan esto. Zacarías profetizó ¿en qué periodo? Solamente las acabo de decir. Cuando ellos estaban reconstruyendo Jerusalén en la segunda vez. ¿Entre qué años y qué años? De izquierda a derecha. ¿Entre qué años? 457 a.C. al 408. ¿Y qué nación estuvo gobernando el mundo cuando Zacarías profetizó, cuando Nehemías, cuando Esdras profetizaron, cuando Daniel profetizó? ¿Quién más? Ageo. ¿Quién estaba gobernando el mundo? Fue Persia, está siendo Persia. Y como en el libro de Zacarías, cuando Persia está gobernando, Dios menciona a Grecia.
Ustedes, yo les podría decir, pero no quiero que vaya muy rápido. Después de Persia, Dios dijo, van a ir a cautividad por Grecia. Miremos el verso 12. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, llené a Efraín. ¿Y qué dice? Y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. ¿Contra hijos de quién? De Grecia. ¿Ustedes ven la batalla? Dice, y todo tiene que ver sobre adoración. Todas las controversias es sobre adoración. Cada batalla es sobre adoración. De nuevo, ¿quién estaba gobernando al mundo cuando Zacarías profetizó? Persia. ¿Y qué está mencionando aquí? Vendría la batalla entre el pueblo de Dios y Grecia. ¿Y por qué Dios no dice que ustedes van, por qué dice que van a ser prisioneros de esperanza? Eso significa que ellos iban a ir en cautividad. ¿Lo ven? ¿Es punto claro? ¿Está claro? Pero dice que somos prisioneros. ¿Pero qué? Pero hay esperanza. Si ustedes salen, esto es autoexaminación. Miremos el verso 14, veremos el verso 13. Dice, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. ¿Y cuál es el primer rey de Grecia? ¿Y dónde se encontró? En Alexandria. ¿Quién fundó? ¿Dónde fundó Alexandria en Egipto? ¿Qué estaba enseñando? Espiritualismo, panteísmo, falsa adoración. Dice, y te haré como espada de valiente. ¿Cuál es la espada de Dios? ¿Cuál es la espada de Dios? La palabra. Verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su saeta saldrá como un relámpago. Y Jehová el Señor tocará la trompeta, e irá con torbellinos. Miremos esto. Y la siguiente frase menciona a Egipto. Dice, e irá con torbellinos. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Entonces, en 3 versos Dios menciona Grecia y también menciona el sur. ¿Y qué nación está al sur de Israel? Egipto. Alexander, un macedonio. Alexander controla Grecia. Alexander se establece en Alexandria, en Egipto. Y Dios está diciendo que va a haber una batalla, que mi pueblo va a ir a cautividad, pero hay esperanza si ellos se examinan a sí mismos, si ellos piden a Dios para salir de la cautividad. ¿Están listos para este punto? Va a abrir sus ojos. Los judíos no deberían haber ido a Alexandria en Egipto por sabiduría, por educación, por la adoración, por la sabiduría y la educación del mundo, porque ellos tenían el registro del rey Salomón. Digan, todavía no, espérense. Dios no le dio al rey Salomón una verdadera sabiduría, Dios no le dio a Salomón una verdadera educación, pero ¿qué tan lejos fue la educación de Salomón? ¿Qué tan lejos fue la influencia del rey Salomón en la educación? La Biblia dice que la sabiduría del hombre, de la sabiduría, él excedía la sabiduría de aquellos en Egipto. ¿Dónde estaba en Alexandria? En Egipto. Entonces, ¿por qué los judíos fueron allá cuando Dios les dijo a ellos que el sistema de adoración, el sistema de educación es superior al de Alexandria en Egipto? Vayamos a 1 Reyes capítulo 4. ¿Están siguiéndome? Amén. ¿Me están siguiendo, por favor? Cuando Dios estableció a los adventistas del séptimo día, ustedes saben a dónde voy yo, ¿no? Pero no voy a ir todavía allá. Solamente estoy haciendo esta serie desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a la Edad Media, a Europa, y vendremos a América y vendremos a los adventistas del séptimo día. Caminemos juntos. Vayamos a la Biblia,
Primera de Reyes, capítulo 4, y comencemos en el verso 29. Volvamos a nuestro diagrama. No quiero esto. Primera de Reyes 4, 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría. ¿Qué sabiduría es esta? La sabiduría de Dios. Y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y sigamos leyendo el verso 30. Y la sabiduría de Salomón sobrepasaba a la de todos los orientales y a toda la sabiduría. ¿De dónde? De Egipto. Miremos la pantalla. Ustedes ven, ¿y dónde estaba Alexandria? En Egipto. Entonces, mientras ustedes, ¿por qué tenían que ir a Alexandria cuando le dio en su palabra un sistema de verdadera educación excediendo la educación de Egipto? Voy a ir paso a paso. Excedía la sabiduría del hombre. Vayamos al verso 31. Y aún fue más sabio que todos los hombres. Más que hay que estar mencionando todos estos nombres, y miremos el verso 31 al final. Y se extendió su fama por todas las naciones de alrededor. Vayamos al verso 34. Y venían, hagamos una pausa. Ustedes saben que Salomón también fue una persona que estudió la naturaleza. Es lo que encontramos en el verso 32 y el verso 33. Pero, ¿quién fue Aristóteles? ¿Qué estaba estudiando? La naturaleza. Pero él llamó a la naturaleza a Dios. Pero Salomón dijo: no, hay un Dios de la naturaleza. ¿Lo ven, amigos? Este es el show, y uno conduce a la oración a Satanás, a la oración del sol, la oración del domingo, y el otro lleva a la verdadera oración, al verdadero sábado, porque la naturaleza, la adoración sin Dios es la adoración a Satanás, la adoración a la naturaleza. Dice: y venían de todos los pueblos, verso 34, y venían todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Es este punto claro? ¿Es este punto claro? Ahora notemos esto de nuevo. Jerusalén es donde estaba Salomón, y era la educación de Dios que excedía a toda la educación de los del este. ¿Dónde está el sur? A Egipto. Esto es el mundo de Islam, el mundo del Islam. Entendamos esto. La verdadera sistema de adoración, el verdadero sistema de sabiduría, lleva a una verdadera religión. Amigos, cuando yo me detenga es para, no voy tan rápido. Ahora, cuando la verdadera sistema de adoración y el verdadero sistema de sabiduría que le dio a Salomón, ¿qué le dio? Le dio la verdadera religión, la verdadera adoración. ¿Quién vino a Salomón? Voy a darles una pista. Cuando ella escuchó que Dios le había dado sabiduría, la reina de Saba. ¿Y dónde es Saba? Saba está en Noruega, en Rumania. ¿Dónde es Saba? ¿Dónde es Etiopía? En África. ¿Y dónde es Egipto? En África. Vayamos a Primera de Reyes 10. Los reyes de la tierra venían a escuchar la sabiduría de Dios, la educación y el verdadero sistema de adoración. ¿Y por qué los judíos se van para Egipto? ¿Y cómo pudieron haber hecho esto? Es una pregunta. La pregunta es: ¿cómo es que nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos enviando a las Alexandrias modernas de Egipto?
somos mejores. Primera de Reyes 10. Y cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón, debido al nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Verso 4. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa y vayamos al verso 6, y ella dijo al rey, ¿verdad es lo que oí en mi tierra? ¿En dónde? En Egipto, en África, en Etiopía, y en la tierra de tus hechos y de tu sabiduría. Verso 9. ¿Qué pasa en el verso 9? ¿Quién está hablando en el verso 9? La reina de Saba. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Verso 3, la última frase. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. ¿A qué vino a donde Salomón? Para probar a Salomón. Porque tú eres inteligente, porque eres tan sabio. Y ella en ese proceso escuchó el verdadero Dios. Y después de esto, ¿a quién adoró y a quién exaltó? Ella adoró al Dios del cielo y dejó a Salomón y dejó a Israel y volvió con la verdadera educación, con la verdadero evangelio. Qué contraste, qué contraposición. La semana pasada estuvimos estudiando que alguien en su camino para conquistar Gaza se detuvo en Jerusalén. ¿Y quién fue? Alexander el Grande. Pero después de esto él fue a fundar a Egipto, Alexandria. Pero la reina de Saba fue a Salomón y ella regresó alabando a Dios, a la verdadera religión, amigos. ¿Ven la controversia? ¿Ven la controversia? Eso significa que la verdadera oración, la verdadera sabiduría, la verdadera educación, la verdadera oración está conectada para alabar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Qué va a provocar la educación de Sócrates, de Platón, Aristóteles y Alexander? ¿A qué conduce? A la falsa adoración. ¿Y qué va a ser la educación pública a nosotros? Y alguien va a decir, pero pastor, yo voy a la iglesia pública, yo estoy bien. Sí, usted está bien. Pero el mero hecho de que usted dice que está bien, usted está mal. Usted es un laudicense. Si fuera por Dios, ¿cómo estaríamos nosotros? Estaríamos en la educación pública, pero por eso es tan difícil para nosotros recibir la verdadera oración y llevar a la verdad. ¿Y ustedes creen que es mejor ahorita que antes? ¿Ustedes creen que fue más moral, que había más moralidad allí que en los días de hoy? Es peor hoy. Es peor. Le estoy dando este sentido. Voy a mostrarles la gran controversia. Volvamos a Primera Reyes. Yo quiero que ustedes tengan este punto. Primera Reyes 4, verso 29. Enfoquémonos en el verso 30. Dice, y la sabiduría de Salomón sobrepasaba a la de todos los orientales, y a los de Egipto. Eso significa que la verdadera oración y la verdadera sistema de educación fue hacia dónde? Fue hacia qué dirección? Hacia el este, hacia el oriente, y también fue al sur, fue al oeste y al sur. No solamente el este y al sur, sino a todos los reinos conocidos en ese mundo fueron impactados por el sistema verdadero de sabiduría, de educación y el verdadero sistema de adoración. Fue a todo el mundo. ¿Ustedes creen que el diablo se sentó y dijo, vaya Salomón y haga esto?
No, pero el diablo estaba engañando al mundo. ¿Y a quién usó? ¿Quién usó para falsificar la verdadera sistema de sabiduría, de educación y de adoración? Sócrates, Platón, Aristóteles y ahora después ¿quién vino? Alexander. Esta es la conexión. La sabiduría de Salomón fue al oeste y al sur, pero la batalla fue que cuando la Grecia, que es el macho cabrío, vino del, del oeste hacia dónde va, hacia el este, con la falsa adoración. ¿Ven? Ahora sí, vayamos a Daniel 8, por favor. No pierdan Primera Reyes, vamos a ir a Daniel, amados, escúchenme. Este tiempo está contra mí. Yo apenas vine y llevo ya 30 minutos. Simplemente digo esto, siempre pasa. El tiempo pasa. Voy a tomar mi tiempo. Yo veo mi tiempo, pero yo voy a parar. ¿A dónde vamos? Vayamos a Daniel capítulo 8, miremos el verso 4. Y vi el carnero, pero entonces vayamos al verso 5. Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío que venía de la parte del poniente. ¿Es donde? De occidente. Si viene del occidente, ¿hacia dónde va? Hacia el este. ¿Y qué está falsificando? Si él está viniendo con la sabiduría pagana, ¿a qué está contrarrestando? La sabiduría de Dios por medio de Salomón, que él fue al este. Si es esto claro, digan amén. ¿Qué tan rápido se movió Alexander? La semana pasada vimos qué tan rápido se movió Alexander para esparcir el espiritualismo y la falsa oración. Daniel 7, Grecia es como un leopardo con cuántas alas, con 4. Esto es rapidez. Y de leopardo, ¿qué? Las manchas. ¿Qué es las manchas? Corrupción. Esta es sabiduría corrupta. Les voy a mostrar de nuevo la rapidez de Alexander en el capítulo 8. ¿Ustedes han visto un chita? ¿Cuál es el animal más rápido de la tierra? Un chita, ya se lo dije. ¿Ustedes han visto un chita corriendo? Ellos le dicen en los documentales que los chitas corren y parece que ellos, sus miembros como que se dislocan, son tan rápidos, galopan tan rápido como si a veces sus pies no tocan el piso. Y miremos el verso 5. Dice, y mientras yo consideraba he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. ¿Qué tan rápido se mueve? Y no tocaba la tierra. Es que está volando. Está volando. Y dice, y este tan rápido se movió. ¿Qué si les digo a ustedes que Salomón fue un tipo de los judíos que tenían verdadera sabiduría, verdadera educación, verdadera religión, y fueron ellos, los judíos fueron a Egipto, Alexandria, para recibir la sabiduría pagana, la educación pagana y la religión pagana? Ahora, Dios le dio a Salomón verdadera educación, verdadera sabiduría, verdadera religión. ¿Y qué pasó con Salomón después? Salomón fue a Egipto y se unió y hizo afinidad con las hijas de Faraón. ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué está escrito eso? Salomón como una persona fue un ejemplo de lo que lo que hicieron los judíos, incluso en los días de Cristo. ¿Y qué están haciendo los adventistas del séptimo día cuando Dios nos dio a nosotros verdadera sabiduría, verdadera educación, verdadera religión, y estamos olvidando estas cosas y estamos volando a Egipto?
para recibir la sabiduría del mundo, la educación del mundo. ¿Están conmigo? Usted no no van a ver a Salomón como lo veían antes. Y la Biblia dice que Dios quitó el reino de Salomón. Si nosotros enviamos a nuestros hijos, continuamos en la educación mundana, no vamos a entrar al verdadero reino. Y alguien en línea o alguien aquí, salvado para el servir internacional, va a escuchar esto. ¿A dónde vamos? Vamos a Primera Reyes. Y es por eso, miremos esto. ¿A dónde fueron los judíos a recibir educación antes del primer advenimiento de Cristo? A Alexandria en Egipto. Y cuando los líderes vinieron a Jerusalén, ¿qué estaban enseñando en las sinagogas? ¿Qué estaban enseñando en las escuelas? ¿Qué? La misma filosofía pagana de Alexandria en Egipto, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que vino de Satanás. Es por eso que Cristo dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Escúchenme. ¿A qué escuela Dios dijo que fuera? A Juan el Bautista. ¿A qué escuela fue él? ¿A qué escuela Dios permitió que atendiera a Jesús? ¿Por qué Juan el Bautista y Jesús no fueron enviados a las escuelas de los rabinos? ¿Tiene esto sentido, mis amigos? ¿Por qué? Porque estaban corruptas. ¿Por qué? Porque los líderes judíos fueron a Alexandria en Egipto. Y aquellos que no fueron allá físicamente, ellos fueron allí mentalmente, porque los libros de allá fueron llevados a Jerusalén. Y eso es lo que encontramos en las escuelas de escuela sabática, en las lecciones de escuela sabática, los autores de Babilonia. Estamos en Primera de Reyes. Estoy poniéndoles problema. Pues amén. Miremos esto. Dios dijo que debíamos agitar, que debemos conducirnos y por favor, no se sientan condenados. Si alguien está enfermo de cáncer, usted va al doctor, usted no quisiera que el doctor le mintiera y le diera falsas medicinas. Tenemos que ver la verdadera diagnóstico para poder tener solución. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 324, párrafo 2 en español. Nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas. ¿A quiénes? A nadie. Nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo, por la razón de que sus mentes se corrompieran por la repetición constante del ellos dicen o se ha dicho. ¿Por qué pues debemos nosotros aceptar las palabras inestables de los hombres como sabiduría exaltada, cuando tenemos a nuestra disposición una sabiduría mayor y cierta? ¿Qué se estaba enseñando en las escuelas rabínicas? La sabiduría de los hombres. Cuando tenemos a nuestra disposición una sabiduría mayor y cierta. Pero pastor, yo tengo que trabajar, no puedo hacer la escuela en el hogar. Pero ore y ayune. El país en que yo vivo ha prohibido la educación en la casa, pero pues usted tiene que tomar la decisión. ¿Cómo voy a tener una verdadera educación? Tome vaya y estudie. Vayamos a Lucas 1, verso 8, 1:80. Lucas 1:80. Lucas 2. ¿Están escribiendo? Lucas 1:80, Juan el Bautista. Lucas 2:52, Jesús. Tercera escritura, Juan 7, verso 15 y verso 16. La Biblia dice que estaban empujando a Jesús dice, y se maravillaron los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras
no habiendo aprendido, pues Jesús no fue a sus escuelas. Si Juan el Bautista hubiera ido a sus escuelas, no hubiera podido él llamarlos a ellos de la Alexandria de Egipto, de Satanás, para que se prepararan. Si usted sabe lo que hace el pecado, ¿qué haría? Si usted ve, si usted viera que Eva iba a aproximarse al árbol del conocimiento del bien y el mal para tomar, ¿qué le hubiera hecho usted a ella? La hubiera jalado. Y en Alexandria, en Egipto, ellos estaban comiendo del conocimiento del bien y del mal, del mal. ¿Y qué es lo que se le está enseñando a ellos? En nuestras iglesias, en nuestros colegios. Primera Reyes capítulo 10, amados. ¿Los he perdido? ¿Están conmigo? La presencia de Dios está aquí y nos está advirtiendo, por favor, no se desanime. Usted no salió de su casa para ser condenado aquí, sino para ser exhortado. Amén. Primera de Reyes 10, verso 24. Y toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón. ¿Toda la qué? Toda la tierra. ¿Para qué? Para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. ¿De dónde venía la sabiduría, la educación y la oración verdadera? Desde Dios. De Dios. El mundo sabía que el pueblo de Dios tenía la verdadera sistema de educación. ¿Por qué los adventistas del séptimo día van al mundo para lo que ellos llaman una acreditación de la educación? ¿Han leído ustedes el libro El Plano Roto? Voy a ir allí. Vayamos a Primera de Reyes 11:1. Miremos esta historia. Este es triste, este es el contraste. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, dice, aparte de la hija de Faraón. ¿Dónde era Faraón? En Egipto. ¿A dónde fue Salomón? A Egipto, amigos. Qué historia tan triste. Esto no es una historia para irse a dormir. ¿Cuántas esposas él tuvo? 300. ¿Cuántas concubinas? ¿Cuántas? No, 700 esposas y 300 concubinas. El verso 3, ¿cuál es la última frase? El verso 3 es una historia triste, dice, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿No es esto triste, amigos? Cuando usted va a Egipto, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a hacer la educación de Egipto en usted? De Grecia va a desviar el corazón suyo de Dios. ¿Por qué creen que es tan difícil para los millennialistas, para la generación C, para los jóvenes adventistas del séptimo día? ¿Por qué es tan difícil tener una espiritualidad en medio de nuestros jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 5 días a la semana ellos se sientan a los pies de los modernos Sócrates, de los modernos Platones, de los modernos Aristóteles. No es por eso, porque es tan difícil para ir a los pies de Jesús. Y usted dice, pastor, pero ore por mí, por mis hijos. Pero ¿qué si usted qué si usted no lo mueve de la causa, del ambiente? Vayamos al verso 11, Primera Reyes 11:11. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó con el reino de Salomón? Dice, y leámoslo. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo.
¿Lo creen? ¿Estas son historias para irse a dormir? No, estas no son historias para irse a dormir. Entonces, ¿a qué reino usted va a entrar? ¿Usted no quiere entrar al reino de los cielos, amigos? Entonces, ¿por qué Salomón fue removido del reino? Porque él fue a Egipto. Vayamos, Primera de Reyes 11:11 de nuevo. La última frase. Y dice, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Y cuántas esposas él tenía? Vayamos al verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres. Y cuando las mujeres llegaron a tener el sistema de educación, mujeres extrañas llegaron a tener el sistema de adoración. ¿Qué significa una mujer en la profecía? Iglesia. Iglesia, religión. ¿Y a quién llama a una mujer extraña en la Biblia? Ustedes saben que la Biblia dice que la mujer extraña y la mujer extraña es una prostituta. ¿Y quién es la prostituta en los últimos días? El papado. Y la Biblia dice que la mujer extraña, que es una ramera, ella comete fornicación. Por último, ella ha esclavizado a muchos hombres fuertes. Pero ¿quiénes son los hombres fuertes? ¿Quién casi es matado por una mujer? Dalila. Acuérdense de la historia de Salomón. ¿A dónde vamos? La mujer extraña es el papado. ¿Es quién? El papado. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué estableció el papado para derrocar al protestantismo y para llevar a las naciones a postrarse? ¿Qué estableció la Iglesia Católica Romana? Las iglesias, los hospitales, los centros de atención de salud, una farmacia, una estación de gasolina. ¿Qué estableció el papado en contraste para esclavizar a las personas mental y físicamente? ¿Qué? Escuelas. Eso significa que el papado usó la educación como la forma, como el canal para establecer la falsa adoración. Aristóteles usó a Alexander como el canal. ¿A dónde vamos? Mi tiempo es casi finalizado, pero por favor escriban estos textos. Proverbios 5, solamente voy a referenciar los versos. Verso 3, verso 4, verso 5. Del verso 3 al verso 5. Dice, pero sus pies descienden a la muerte. Proverbios capítulo 7, y escriban el verso 5. Es la mujer extraña. Vayan al verso 10. Esta mujer extraña es una ramera, y la ramera captura a un joven. En el verso 7, la mujer captura a los jóvenes, y la verdadera educación, el diablo por medio del papado. El papado es ambos, tanto Sócrates, Platón, Aristóteles y Alexander. Y ella compró el sistema y lo puso en educación, y la educación pública, ella corrompe a los jóvenes, y corrompió a los jóvenes adventistas del séptimo día. El verso 5, el verso 10, el verso 7, ahora vayamos al verso 23. Es interesante al verso 27. Y ahora ustedes también pongan por favor Apocalipsis 17, verso 5, la ramera. Verso 6, ella está embriagada con la sangre de los santos y de los santos mártires. Y el verso 13, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ahora Apocalipsis 18, verso 2,
Y verso 3, Babilonia es que está cayendo, y ha sido hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. Ustedes no pueden perder lo que está pasando aquí. Ahora pongan por favor la gran controversia, página 216, párrafo 1 en español. Y ustedes dirían, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué alguien me invitó a escucharle sobre Grecia a este pastor? Pero muy pronto vamos a estar locos porque ustedes van a ver lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿por qué las personas van a Alexandria en Egipto cuando tienen los ejemplos de quién? De Salomón. Y les puedo dar otro ejemplo, porque la Biblia dice que de la boca de dos testigos o tres, ya les dije uno, Salomón. ¿Y qué de Moisés? No digan, ¿qué de Moisés? Hagamos una pausa y caminemos juntos. Vayamos a las escrituras. ¿Quién, quién, quién tuvo Moisés estuvo por 3 meses con su mamá, pero ¿quién educó y quién sostuvo a Moisés? Faraón, la hija de Faraón. ¿Y de dónde? En Egipto. ¿Y cuánto tiempo estuvo Moisés en Egipto? 40 años. Y la Biblia dice que Moisés estuvo aprendiendo en toda la sabiduría de Egipto. Cuando la educación de Egipto, por los primeros 40 años, Dios podía usar a Moisés, no podía hacerlo, porque ellos estaban en esclavitud. Entonces el libertador en sí mismo no podía estar en la esclavitud mental. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios providencialmente trabajó algunas fuegos en Moisés, y Moisés tuvo que huir a Jetro, al desierto de Madián, y estuvo 40 años allá. ¿Por qué 40 años? Para desaprender qué, desaprender la educación de Egipto y ahora reaprender la educación de Dios. ¿Y en dónde estuvo Moisés? Estuvo en la naturaleza, pero él llamó a la naturaleza a Dios. No, él vio al Dios de la naturaleza. Y entonces Dios podía usarlo a él. Y es por eso que muchos de nuestros jóvenes no tienen la necesidad del evangelismo. ¿Por qué? Porque la ciudad están sentados a los pies de los buenos Sócratas, Platones, Aristóteles. El mismo Satanás los está educando. Pero ellos dicen, pero mis jóvenes, mis hijas, van a la iglesia. Pero ellos cantan en el coro, pero ellos tienen lugares en la iglesia. Amigos, ellos son como las monedas perdidas. En la casa están, en la iglesia perdidos. ¿Les puedo mostrar esto? ¿Listos? Vayamos a Hechos 7. Hechos 7. Señor, ayúdame. Mi tiempo se está corriendo. Hechos 7. Miremos amigos, les estoy rogando. Tiene que haber cambios. No pueden ustedes decir que creen que estamos en los últimos días cuando sus obras dicen lo contrario. Y no porque la escuela tiene el nombre de Adventistas del Séptimo Día significa que es verdadero adventismo del séptimo día. Vayamos a Hechos, verso 7. Hechos 7:22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en hechos. Verso 23. Y cuando cumplió la edad de 40 años, verso 30, y pasados 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí. ¿Alguien me puede decir cuál fue el resultado final de la educación egipcia? ¿Los he perdido? ¿Los he perdido a ustedes? ¿Cuál fue el resultado de la educación egipcia? ¿Quién es Dios? Yo no obedeceré su voz. ¿Se acuerdan lo que dijo Faraón?
cada vez que usted envía a sus jóvenes a Satanás, ¿ustedes creen que yo me calle? Esto es insano. Hacer las cosas una y otra vez y esperar resultados diferentes. Esto es insano, esto es insensato. No va a trabajar. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Dijo, ¿quién es Dios? Vayamos allá. Éxodo 5. Yo quiero decirles esto, leámoslo. Esto, amigos, estoy mostrándoles a ustedes en el espejo de la palabra de Dios qué va a pasar con ustedes y con sus hijos. Miremos el verso 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Es por eso que ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, si ustedes ponen al lado del verso 2, pongan Juan 9, verso 29. La Biblia dice que los judíos le dijeron a Jesús, los fariseos, nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Juan 9:29. ¿Qué condujo a esto? Ellos fueron a Alejandría en Egipto, la educación falsa, y la trajeron y no conocían al Mesías. Ahora, miremos cuidadosamente esto. ¿Qué tuvo que hacer Moisés para que Dios lo pudiera usar? Amigos, lo que estoy predicando va en contra de la corriente, porque muchos de ustedes han sido enseñados de que hay que ir a la escuela y a ser educado. Usted debería ser educado y debería ir a la escuela, pero ¿a qué escuela? ¿Qué tipo de educación? ¿Por qué sacamos si ganamos a todo el mundo si perdemos nuestra alma? Amigos, Testimonios para la Iglesia tomó 3 páginas, 188, dice que su alma es de un valor infinito. Tu precio debe ser solamente estimado por el precio que se pagó, el Calvario. El Calvario muestra el valor de tu alma. ¿Por qué queremos ganarle a todo el mundo si perdemos nuestra alma? Entonces, vaya, enseñe lo correcto y mire lo que Dios tiene para usted. ¿Es este punto claro? Hay unas personas que tienen PhD, doctorados, pero ellos podrían apedrearme. A través de estas cámaras me apedrearían. Alguien ha apagado el computador y se ha ido, porque han sido agitados. Pero escúchenme, para que Dios pudiera usar a Moisés, la Biblia dice que Moisés tuvo que dejar todo Egipto. Y tuvo que dejar Egipto, tuvo que dejar la educación, la religión de Egipto. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Déjenme seguir, yo voy a finalizar donde tenga que finalizar. Hebreos 11, verso 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿cuál es el título? Y dice, yo soy alumno de esta escuela, yo soy alumni de este centro de educación. Pero la Biblia dice que Moisés rehusó ser llamado un alumno de Egipto. Alabado sea Dios, amén, amén. Y yo fui a League, yo soy exalumno de tal parte. Pero ¿quién se sienta en Harvard? ¿Quién se sienta en Yale? Sócrates, Platón, Aristóteles y Satanás mismo, amigos. Amigos, me van a odiar por esto. Verso 25. Dicen, pero vaya y tomen estas
préstamos y vaya a las deudas financieras para estudiar a Platón, a Sócrates, a Satanás mismo, y va a terminar con la muerte espiritual. ¿De qué valor va a ser esto? Y usted se pone su bata, y yo también tuve que hacerlo, pero yo no conocía mejor, más. Señor, ten misericordia. Verso 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, antes que qué, antes que gozar los placeres temporales del pecado. El verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, algunos van a decir, no escuche a este pastor loco. Pero, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Él quiso salir de ese sistema y en lugar de ser aplaudido por los miembros de la familia. Y usted cuando se para por Dios, y la familia va a decir, pero ¿qué está haciendo con su vida? Usted está perdiendo todo. ¿Cómo así? Vaya, siéntese con Sócrates, siéntese con Platón, con Aristóteles. Está Satanás hablándole a través de ellos. Verso 27. Por fe dejó a Egipto. ¿Qué estaba en Egipto? Educación, filosofía y falsa religión. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Yo no puedo finalizar aquí, no puedo finalizar aquí. Dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo puede ver a usted una persona invisible? Esto es por fe. Hagamos una pausa. Voy a hacer una pequeña transición. Y esto es como vamos a resumir todo esto. Y yo voy a presentar a ustedes esto como la palabra de Dios. Pero, ¿qué dijo Faraón sobre Dios? Yo no sé quién es, no lo conozco y no voy a obedecerlo a él. No voy a dejarlos ir a ustedes. Ahora, ¿cuántas evidencias Dios le dio a Faraón de que él existía? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Dios no le dio evidencias? Mire, una y otra vez, Dios le dio a Faraón evidencias de que él está gobernando, que él es su creador. Pero ¿cuál fue la respuesta de Faraón? Yo no lo conozco. En otras palabras, Faraón fue llevado a la duda y él recibió las plagas y murió después de esto. Les voy a hacer una pregunta. Dejemos Faraón y vayamos a los hebreos. ¿Por qué los hebreos no entraron a Canaán? Debido a la incredulidad, debido a la duda. ¿Y cuántas evidencias Dios les había dado a los hebreos para mostrarles que Él era Dios, que Él podía liberarlos, que Él podía proveerles? ¿Cuántas evidencias Dios les dio a ellos? Una y otra vez. A pesar de eso, los judíos, los hebreos, fueron llevados a la duda y a la incredulidad. Y pudieron entrar, no pudieron entrar a la Canaán prometida. ¿Y cómo es que nosotros estamos cerca de la Canaán celestial? ¿Por qué vamos a ser sacados? Por la duda. Antes de que Dios nos permita caminar por fe, ¿qué nos da? Él nos da las evidencias. Muy bien, mis amigos. Dios nunca nos pide a nosotros de caminar por fe, hasta que primero establezca en nuestras vidas hasta este punto evidencias de que yo soy contigo, yo puedo protegerte, yo puedo proveer, yo puedo salvarte, yo puedo sostenerte si caes. Yo puedo ser tu Dios, pero ahora ya que tú tienes las evidencias, ahora voy a llevarte a un punto en tu vida para que tú no me vas a sentir. En ese momento tienes que caminar por fe. No me vas a ver, ahora tienes que caminar por fe. ¿Han escuchado a las personas diciendo
porque yo debo hacer una decisión, pero estoy esperando a Dios que me dé una señal. Y ellos dudan de Dios, pero cuando usted se encuentra a sí mismo en una posición y usted dice, Señor, dame una señal, Él no te va a dar una señal. ¿Por qué? Porque antes de que te lleve a ese punto, Él ya te dio a ti, ¿qué? Las señales. Escúchenme, cómo esta parte, pastor, se conecta con los judíos yendo a Alejandría en Egipto y recibiendo educación pagana. Los judíos rechazaron a Cristo ¿debido a qué? Debido a que ¿la sabiduría de quién? La sabiduría de, de Grecia, de Egipto, el mundo por la sabiduría no conoció a Dios. Y el siguiente frase dice, los griegos buscaban la sabiduría y los judíos requerían una señal. Cristo convirtió el agua en vino, ¿sí? Ese es el primer milagro. Ahora, díganme cuál fue el segundo milagro. Y no miren su reloj porque yo tengo un reloj enfrente mío, muy grande. ¿Cuál fue el segundo milagro? ¿Alguien sabe fue el segundo milagro? Un hombre noble supo que Jesús había transformado el agua en vino y vino a Jesús porque él quería que Jesús sanara a su hijo. ¿Y qué fueron las palabras de Jesús a él? A menos que vean señales y milagros, ustedes no van a creer. ¿Ah? Pero no van a tener ni una señal, nada. Usted tiene que caminar por fe. Vaya que su hijo sea sanado. El hombre sabía que Cristo había convertido el agua en vino y ahora él quería que Cristo hiciera un milagro para él y dijo, muéstrame un qué, muéstrame una señal. Cada vez que usted pida por una señal es porque usted duda. Los judíos requerían señales. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21 y verso 22. ¿Cuál es el segundo ejemplo? En Mateo, ¿qué? En Mateo 12. Cristo sana al hombre de una mano seca. Todos lo vieron. Y él fue a otro que estaba poseído por el demonio y removió el demonio. Y fue a otro que era ciego y restableció su vista. Y fue a otro que era mudo y podía ahora hablar. Y ahora, ¿qué pidieron los fariseos? Y maestro, muéstranos una señal de que nosotros podamos creer. Los judíos, 1 Corintios 1:22, los judíos pedían señales y cada vez que pidieron una señal es porque ellos dudaron de Dios y como resultado rechazaron a Cristo. Ahora, en su vida, Dios le ha dado algunas cosas en el pasado y ahora usted viene a un impasse y dice, Señor, muéstrame una señal. Pero usted puede esperar hasta que venga, pero no va a obtener esta señal. ¿Por qué? Porque Él ya te ha dado a ti evidencias y cada vez que usted pida por una señal es porque usted duda. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Señor, ayúdame, ayúdame, Padre Santo. Gracias, Señor. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, miremos el verso 22. Leamos este verso, dice, porque los judíos piden señal. ¿Qué? Señal. Y todos los ejemplos que ya les acabo de mostrar, cuando le pidieron una señal, después de que vieron las evidencias, es porque ellos dudaron. Ahora, ya resumamos. ¿De dónde viene la duda? ¿De dónde aprendieron a dudar? Si usted estaba así, por favor párese, siéntese. ¿De dónde aprendieron a dudar? ¿Dónde aprendieron a dudar? Miremos esto. Y Aristóteles y Platón continuaron en la educación el idéntico principio de educación que fue entretenido por Sócrates y continuado por Platón, que la duda es el camino al conocimiento.
Los judíos requerían ¿qué? Una señal. Y cada vez que pidieron una señal, después de recibir las evidencias, es porque ellos ¿qué? Dudaron. ¿De dónde aprendieron a dudar? Ellos fueron a las escuelas públicas de Egipto. ¿Le puedo seguir leyendo? Dios tiene ahora su atención. Muy bien, dice la siguiente sentencia. Dice, porque con Aristóteles era una máxima. ¿Qué es una máxima? Un tema, una escena, un término. Dice, era una máxima que enmarcar las dudas bien es un servicio al descubrimiento de la verdad. ¿De dónde aprendieron esto los judíos? En Alejandría, en Egipto. Así entonces, como se dijo sobre Sócrates, la base de toda la teoría de la educación griega, ¿de qué educación? De la educación griega, tanto en la ciencia como en la filosofía, ¿era qué? Duda. Hagamos una pausa. Ahora podemos ver el mapa de nuevo. ¿Dónde estaba Israel? Aquí. ¿Dónde estaba Alejandría, Egipto? Aquí. ¿Y cuál fue la base de la educación griega? De duda. ¿Y Jerusalén? ¿Cuál era la palabra allá? Fe. ¿Lo ven? ¿Los puedo seguir? ¿Puedo seguir? Dice, era duda. Un escepticismo profundo y consistente. Es por eso que nuestros hijos dudan. Ustedes le dan la Biblia, el espíritu de profecía, y ellos, a pesar de esto, siguen en la duda. ¿Cómo vamos a salvar a nuestros hijos? ¿Saben qué? No voy a ir a ningún evento corriente hoy. Pero dice, de hecho, la idea principal de esta filosofía se expresa en la palabra duda. La historia de la filosofía no es más que la historia de la filosofía griega, no es más que la historia de la duda. Tomen a sus hijos, sáquenlos y quítenselos de Satanás. Esto vino a mi mente. Ustedes han visto, han escuchado hablar, decir a las personas de la iglesia diciendo, no quiero nada. Yo solamente quiero el amor de Dios, solamente creer en Cristo, tener fe en Cristo. Y ellos envían a sus hijos a ser educados por los escépticos, infieles, paganos, que dudan y esperan que sus hijos sean salvos. Padres, voy a decirles algo más problemático ahorita. Si usted escucha esto y cree esto y deja a sus hijos en las manos de Satanás, ustedes no son merecedores del nombre de padre y madre. Usted no va a recibir ese nombre. No va a ser merecedor de este nombre. Porque si Cristo estuviera aquí, él enviaría a sus hijos a Sócrates y a Platón, pero a Aristóteles, ¿cómo yo sé que no lo hizo? Porque él les dijo a Adán y a Eva que se alejaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias, Jesús. Ustedes saben que Dios es bueno. ¿Y cuál fue la esencia de las palabras de Satanás en el Edén? Duda. ¿Dios te ha dicho? Duda. Y porque está siendo problemático, pero le voy a decir de nuevo, ustedes no son merecedores de los nombres de mamá o papá. Ahora, déjenme decirles, muchos de nosotros somos culpables, pero pidámosle a Dios perdón y aceptamos su paz y su perdón. Hablemos con nuestros hijos, los que han crecido ya, también háblenles, explícanles a ellos y muévanse hacia adelante. Pero los jóvenes los que tienen jóvenes, ahora, muchos dicen yo quiero tener hijos, pero si Dios permite que se demore,
¿A dónde va a demorar? ¿A dónde van a ver a sus hijos? Ahora, con toda la luz, ¿cómo usted puede ser un nuevo, un moderno, una madre joven y no planear para tener a sus hijos en sus brazos y les va a enviar a los centros de educación? Usted no ha planeado bien. Entonces, en los consejos de matrimonios tiene que haber planeación familiar. Ahí es donde comienza, y comienza en la iglesia. Si yo, si yo quiero un buen árbol, tengo que sembrar la semilla apropiada y el árbol va a dar frutos. Pero, pero usted va a tener frutos por fe. Un sistema de dudas. Solamente usted va a producir falsos frutos. ¿Y ese árbol es cuál árbol? Y ese árbol va a ser cortado. Ahora voy a darles otra prueba del sistema de filosofía de duda. Este es A.T. Jones también, y todas estas declaraciones. Si usted toma esta pantalla, usted los puede encontrar en los escritos de A.T. Jones. Y dice, un escepticismo profundo y consistente es la filosofía griega. Sócrates era el gran educador de Grecia. ¿Y Grecia a través de quién? A través de Platón y Aristóteles. Era el educador del mundo. Sócrates no era un filósofo, ni aún un maestro, sino más bien un educador, teniendo por su función despertar, persuadir y reprimir. La teoría de la educación de Sócrates tiene por su base un escepticismo profundo y consistente. Miremos esto. Antes de que te conociera, dice Meno, en el diálogo que Platón llamó por su nombre, me dijeron que pasaste tu tiempo en dudar y llevando a otros a dudar. Y es un hecho que tus brujerías y hechizos me han traído a esta condición. Eso significa que de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de ellos salió la hechicería y la brujería. Esto es Biblia, Pero ¿qué dijo Dios a Saúl? Con relación a la rebelión es la causa del pecado. Y Saúl dudó de Dios y dudó de Samuel. Y él fue a la hechicería. Y es por eso que yo hablo tan apasionadamente. Hechicería. ¿Y qué está haciendo Babilonia? La madre de las rameras y de las hechicerías. ¿Qué de Jezabel en Segunda de Reyes Nuevo? Dice de Jehú, la madre de Jezabel es una ramera de las hechicerías, de muchas. Esto es educación. Está manchada, está manchada. Y voy a finalizar acá. La última parte. Platón era el alumno y reportero de Sócrates. Sócrates no dejó escritos. Es para Platón que el mundo, es debido a Platón que el mundo debe casi todo lo que sabe de Sócrates, especialmente en cuanto a su filosofía. Así, en el campo de la filosofía, la especulación. ¿Qué? La especulación, la metafísica, Platón es la gran voz y continuador de Sócrates. El continuador de Sócrates, y Aristóteles era discípulo de Platón. Y Aristóteles fue el que le enseñó a Alexander. ¿Y cómo nos colocamos esto con relación a la educación, a la evolución? Evolución es dudar de la creación de Dios. Ellos miran el universo, miran la astronomía, y Dios no nos dio evidencias en el mundo, en la naturaleza, en las estrellas del cielo,
que hay un Dios, que hay un diseñador. Ustedes todos tienen zapatos, ¿verdad? Ustedes han visto al diseñador de los zapatos, pero ¿qué le dicen sus zapatos de su diseñador? Él conoce los tamaños. Ustedes son tallas 5, unos tallas 50, otros tienen diferentes colores, eh, café, oro. ¿Y qué hizo el diseñador? Colocó colores. Ustedes me entienden. Ahora, la creación nos dice del creador. Cuando usted vea la creación en algún punto, usted tiene que decir, yo no conozco, no sé cómo explicar esto, pero ¿cuál es el punto? Pero voy a aceptarlo por fe. ¿Por qué? Porque las evidencias previas me dan esto. Tiene esto sentido, pero la filosofía, la educación griega dice, yo debo estar dispuesto a explicar todo. De lo contrario, no hay Dios. Y es por eso que eso es lo que le están enseñando a sus hijos. Fue hecho el punto hoy. Voy a darles esperanza. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás le trajo a Cristo? Esto explotó en mi mente. ¿Qué fue la primera tentación que Satanás le trajo a Cristo? Le dijo, él vino a Cristo y le dijo, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué le introdujo Satanás a Jesús? La duda. Todo está en la escritura, amigos. ¿Y quién está detrás de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Alexander el Grande y de los modernos Sócrates, Platones y Aristóteles? El diablo mismo, amigos. ¿Tiene esto sentido? Si tú eres el Hijo de Dios, le dijo Satanás. Si tú, esto es duda. Ahora, ¿por qué dijo Satanás si tú eres el Hijo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? No, miremos atrás las evidencias. Está escrito. Está escrito. Ahora, ¿Cristo escuchó que era el Hijo de Dios? ¿No? Sí, ¿cuándo? Ah, amigos, qué punto. Entonces, Cristo fue traído al punto cuando la duda fue introducida en su vida. Va a haber incidentes, eventos que van a llevar a que usted dude. Pero usted tiene que recordar que Dios le dio a ustedes, ¿qué? Le dio evidencias. Ahora, Cristo, nuestro Salvador, como humano, como humanamente hablando, como dijo el Papa, como humanamente fue llevado a caminar por fe. Pero ¿cuándo fueron las evidencias dadas que tú eres mi hijo? No cuándo, sino dónde. En el bautismo. ¿Cuántas semanas después? ¿Cuántos días después? Entonces Dios le dio a Cristo y el Padre le dio a Jesús evidencias que Él era el Hijo de Dios. 40 días antes del tiempo en que Él tenía que caminar por fe. Y Él recordó la evidencia. Está escrito. Él venció. ¿Por quién? ¿Por quién? Por mí. Esto es esperanza, amigos. ¿Por quién? Por mí. ¿Podemos vencer? ¿Cuántos de ustedes están en un lugar en su vida cuando ustedes están dudando de Dios? No levanten su mano. Pero ¿qué deben hacer basado en lo que hemos estado estudiando? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vayamos y busquemos las evidencias, las evidencias. Y la cosa hermosa es que Cristo tuvo que estar 40 días y Él volvió a los momentos anteriores cuando Él tuvo victoria. ¿Qué estuvo haciendo por 40 días? Por ayuno y oración. ¿Y qué viene el próximo sábado? Ayuno y oración. Miremos esta declaración. La gran controversia, página
517. ¿Ustedes creen que están felices porque no vamos a tener eventos actuales? Pero, un momento. Este es enero 10 del 2019. Dice, gran revés. Yo le dije a mi esposa, Hilary, yo no voy a dejar esto, pero ya que voy a ir a los otros eventos, voy a solamente a darles a uno que le di a mi esposa. Y debemos colocarnos en sus manos. Dice, tribunal de Naed y de Sanedrín, dice el Mesías revelado cuando las naciones guarden el sábado. Como así, volvamos otra vez atrás, dice, gran revés para los derechos de los padres mientras legisla la Corte Europea contra los educadores de hogares alemanes. Dice, al menos 33 policías y 7 oficiales de bienestar de la juventud irrumpieron en el hogar de Wunderlich y tocaron, dice, ¿por qué sus hijos no están en la escuela pública? Y porque no están en la escuela pública, 33 policías oficiales removieron a sus hijos de su casa, los removieron de su casa, se los quitaron. Miremos, dice al menos 33 familias, 33 policías y 7 oficiales de bienestar de la Junta irrumpieron en el hogar. En el hogar de la Wunderlich porque la familia estaba eligiendo educar en casa a sus hijos a pesar de saber lo que ha sido proscrito en Alemania desde 1918. Nosotros podemos evangelizar, pero tenemos que ser testigos. Dice, aunque 4 niños fueron retirados de la casa por un periodo de aproximadamente 3 semanas, fueron devueltos más tarde a la casa. Dice, pero según la Alianza Defendiendo la Libertad Internacional, los padres están obligados a enviar a sus hijos a un programa de educación aprobado por el gobierno. En otras palabras, usted puede tener, es mejor que usted coloque a sus hijos en la enseñanza de Aristóteles, de Platón, y esto es de Satanás mismo, y esto no es libertad, un asunto de libertad de conciencia. Dice, Alemania castiga a las familias que eduquen en casa con multas pesadas y la remoción de niños del hogar. Entonces, ¿quién tiene el niño? Los niños, ¿quién es el propietario de los niños? El gobierno. Ustedes saben que en América está sucediendo también lo mismo. Hay un partido de política que está buscando esto. Dice, no vamos a renunciar a la lucha para proteger el derecho fundamental de los padres a educar en el hogar a sus hijos en Alemania y en toda Europa y en toda Europa. Dice 517. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Esto es una puntilla en el lugar seguro. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado que está en enemistad con Él. Usted no tiene que ir a la escuela para aprender la duda, está en su naturaleza. Nosotros estamos manchados y Cristo está viniendo por una iglesia sin mancha. Muy bien, cerremos acá. El último párrafo. No hay más que una línea de conducta. ¿Cuántas? Una sola línea de conducta que pueda seguir los que desean sinceramente librarse de las dudas. Aquí está. En lugar de ponerlo todo en
tela de juicio y de entregarse a cavilaciones acerca de cosas que no entienden, presten atención a la luz que ya está brillando en ellos y recibirán aún más luz. Cumplan todo deber que su inteligencia ha entendido, y así pondrán en condición de comprender y realizar también los deberes respecto a los cuales les quedan dudas. Arrodillémonos, amigos. Dios nos ha hablado hoy, y esta es una razón porque muchas personas dudan las reformas, los estándares. Están buscando las preguntas para ser respondidas. Si no hay respuesta, rechazan a Dios y rechazan su palabra. Hemos sido manchados como un leopardo. Debemos ser limpiados. Padre Celestial, yo he colocado ante tu pueblo la vida y la muerte, la verdad y el error. Y yo llamo al cielo para ser testigo, y les he dicho a todos localmente y todos en línea, Salvados para Servir Internacional, incluso aquellos que nos están uniendo por primera vez, que escojan la vida y que ellos y sus hijos vivan. Amados señores, hay tantas cosas que deben ser hechas en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, pero sin ti no podemos hacer nada. Te damos gracias por darnos la victoria sobre las manchas del leopardo en la primera tentación, para darnos seguridad que podamos vencer. Gracias por las evidencias pasadas que han sido dadas para fortalecer nuestra fe, porque todos tenemos que caminar por fe, ya que viene la ley dominical. Todos tenemos que caminar por fe. Sálvanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras regresamos esta tarde a las 5 p.m. para la parte número 2 de este mensaje, manténnos enfocados, lo pedimos en el nombre